hablar entonces ahora de lo que es el tejido sanguíneo. El tejido sanguíneo es un tejido conectivo adaptado, ¿sí? Para circular, bueno, dentro de lo que son los vasos, ¿sí? Y es un tejido que no va a tener fibras, ¿sí? Esa es la diferencia, la particularidad de este tejido sanguíneo. Va a tener a grandes rasgos dos componentes que van a ser el plasma en un 55% y un porcentaje de células en un 45%, ¿sí? Aproximadamente. Dentro de lo que es el plasma, que va a ser un líquido color amarillo pálido, ¿sí? Vamos a encontrar obviamente en mayor cantidad agua, vamos a encontrar sales que van a ayudar en el balance osmótico, la regulación del pH, las proteínas, ¿sí? Que también van a tener algunas funciones compartidas, además de defensa, ¿sí? También en lo que es el plasma vamos a encontrar nutrientes, ¿sí? Como pueden ser la glucosa, las vitaminas, las hormonas, distintos productos metabólicos. Y luego vamos a tener todo lo que van a ser las células, ¿sí? O los elementos formes, ¿sí? Porque las plaquetas, por ejemplo, no van a ser células en sí, sino que van a ser fragmentos de citoplasma de una célula muy grande que está que es el megacariocito que está en la médula ósea. Pero vamos a tener a los eritrocitos, ¿sí? Que tienen como principal función el transporte de gases, los leucocitos que van a intervenir en la defensa contra las infecciones, y bueno, y las plaquetas que van a intervenir en lo que es la hemostasia o de manera, digamos, un poco general, lo que es la coagulación sanguínea. Algo que les quería comentar, ¿sí? Es que en el laboratorio usualmente lo que se hace es un estudio que es el hematocrito, ¿sí? Que es la fracción del volumen eritrocitario ocupado, ¿no? La fracción del volumen eritrocitario que se va a corresponder, ¿no? Al volumen que ocupan estos eritrocitos en este total, ¿sí? Entonces lo que vamos a ver es que usualmente este hematocrito va a rondar alrededor del 45, ¿sí? De un 45%, dependiendo del sexo de la persona, la edad, ¿sí? Si está, por ejemplo, bajo alguna condición como puede ser el embarazo, o si tiene alguna patología subyacente. Sí, todo eso va a influir también en cuánto volumen van a ocupar esos eritrocitos, y también, bueno, va a tener que ver si se lo toma como un valor normal o no, ¿cierto? Bien, les voy a comenzar entonces hablando de los componentes celulares de este tejido sanguíneo. Un poco ya se los adelanté. Uno de los componentes principales, el más abundante de hecho, es son los glóbulos rojos, ¿sí? Que también pueden ser conocidos como matíes, como eritrocitos, ¿sí? Así lo van a encontrar en bibliografía. Son células que no tienen núcleo ni tampoco organelas, ¿sí? Ya que esto ha sido sustituido por hemoglobina, ¿sí? Que es una proteína muy importante, y tienen esta forma de disco bicóncavo, ¿sí? Fíjense que es bastante particular porque tiene una depresión en el medio de la célula, ¿sí? Lo que hace también es que de costado podamos ver esta forma, ¿no? Similar a lo que sería un infinito. Fíjense también, sí, que más o menos el tamaño de estas células es de 7,8 micras y en general se encuentran en valores de entre 4 a 6 millones de glóbulos rojos por mililitro de sangre. Bien. Como les decía, la función de estos glóbulos rojos radica en que van a transportar gases, ¿sí? Lo que va a ser oxígeno y dióxido de carbono. Y esto lo van a hacer porque están altamente especializados y están básicamente llenos de hemoglobina, ¿sí? Y muchas veces lo van a encontrar que se habla de que estos eritrocitos son sacos de hemoglobina, porque básicamente es casi lo único que tienen y un par de proteínas y enzimas más. La hemoglobina es una proteína muy importante, ya lo van a ver con más detalle en otras materias, pero su importancia radica en que tiene una alta afinidad por el oxígeno. Entonces, precisamente el hecho de que esté esta hemoglobina en los eritrocitos hace que cuando ellos pasan por los alvéolos capten ese oxígeno y que luego cuando esos mismos eritrocitos llegan a los tejidos donde hay baja cantidad de oxígeno puedan liberar ese oxígeno hacia las células del resto del cuerpo. Bien, otro grupo celular que vamos a hablar es las plaquetas. Las plaquetas se encuentran en un valor de entre 150 a 450.000
por mililitro de sangre. Fíjense la diferencia abismal que tenemos en cuanto a cantidad, ¿sí? Y son corpúsculos discoides de pequeño tamaño que tampoco van a tener un núcleo y que tampoco van a tener organelas, sino que ese citoplasma contiene básicamente 4 tipos de granulaciones que están asociadas también a la función que van a tener. Como les adelanté, en realidad las plaquetas no son una célula en sí, sino que son fragmentos, ¿sí?, de un gran citoplasma de otra célula que se encuentra en la médula ósea, que es el megacariocito. El megacariocito se encuentra en la médula ósea, es una célula muy grande, y ese citoplasma, ¿sí?, va como emitiendo una especie de pseudópodo, ¿sí?, se va fragmentando ese citoplasma, y eso es lo que nosotros vamos a ver en las plaquetas. Por eso muchas veces las plaquetas no vamos a ver que son todas exactamente iguales, sino que pueden haber algunas variaciones. La forma no es tan homogénea, ¿sí?, como otras células, como lo sería por ejemplo el eritrocito. Y bueno, las plaquetas tienen su función fundamental en lo que es el proceso de coagulación, ¿sí? Intervienen en la reparación de lesiones vasculares, facilitan también la formación de trombos para evitar lo que es la hemorragia. Y por último, el último componente celular del cual les voy a hablar son de los leucocitos. Los leucocitos, sí, más o menos andan o rondan entre los 5.000 y 10.000 leucocitos por mililitro de sangre, ¿sí? Dentro de ellos después vamos a ver que hay distintas variaciones. Los leucocitos en general todos van a participar o van a tener una función de defensa del organismo ante distintos antígenos, ¿sí?, o cuerpos extraños. Y los podemos clasificar en dos grandes grupos, ¿sí?, lo que son los granulocitos, los leucocitos granulocitos, que son aquellos que presentan granulaciones en su citoplasma, y los agranulocitos, que son aquellos que precisamente no tienen estos gránulos, ¿sí? Dentro de los granulocitos encontramos a los neutrófilos, ¿sí?, que son células que poseen un citoplasma ligeramente acidófilo, contienen muchas granulaciones. Su núcleo tiene la particularidad de que está bastante segmentado y unido por puentes de cromatina, que es lo que vamos a ver también nosotros en los frotis. Después vamos a encontrarnos con los eosinófilos, ¿sí?, que serían los que le siguen en cantidad, aparte de los neutrófilos. Después les voy a comentar un poquito más los porcentajes, pero los eosinófilos sí tienen la característica de que su núcleo está bilobulado en general, ¿sí?, de esta forma, ¿sí?, y sus granulaciones son más groseras y son más grandes, y también se tiñen de una manera distinta, precisamente porque se tiñen más con lo que es la eosina, entonces adoptan como una coloración un poco más naranja, si se quiere, más rosada, ¿sí? En cambio los neutrófilos, como su pH en el citoplasma es más neutro, esas granulaciones también son neutras, hace que el color final que tengan sea más bien un intermedio entre lo que es la eosina y el azul de metileno, que sería el componente básico de la coloración, y terminan quedando en este violeta, ¿sí? Después también vamos a encontrar los basófilos, que son los que en menor cantidad hay, ¿sí? Su porcentaje es muy muy bajito, ya les voy a contar después, pero la característica que tienen los basófilos es que tienen unas granulaciones muy groseras, ¿sí? Es decir, que son gránulos más grandes y que se tiñen muchísimo con el azul de metileno, entonces son casi un azul oscuro, ¿sí? Y otra particularidad es que si bien tienen los núcleos lobulados, casi nunca se pueden ver bien porque las granulaciones tapan estos núcleos, ¿sí? Así que eso es también algo que nos permite distinguirlos. Después tenemos a los agranulocitos, que como les decía, tenemos a los monocitos y a los linfocitos. Los linfocitos van a tener un núcleo bastante grande, ¿sí?, y un citoplasma más clarito. Si no están activos, que este sería un linfocito que no está activo, ¿sí?, se suelen ver así, si tienen un citoplasma escaso, prácticamente todo es núcleo, ¿sí? Fíjense que también son células más chicas que el resto de los componentes de los leucocitos. Después vamos a encontrarnos con los monocitos, ¿sí?, que los monocitos están transitoriamente en el torrente sanguíneo y son los precursores de los que luego en los tejidos van a ser los macrófagos, ¿sí? Esos monocitos van a estar un tiempo corto en sangre y luego van a pasar a los tejidos y se van a trasvasar y se van a transformar en macrófagos. Estos monocitos son células más grandes, y fíjense,
son bastante más grandes que el resto de los leucocitos. Tienen un núcleo bastante grande también, no está lobulado, suele adquirir como esta forma, ¿no?, de herradura, ¿sí?, más o menos. Y si bien se muestra que tiene alguna granulación, en general nosotros en los frotis no las vemos, ¿sí? Bien, nosotros en los bioquímicos, ¿sí?, lo que hacemos para poder estudiar la sangre, ¿sí?, es hacer extendidos de sangre periférica, ¿sí?, algunas de las cosas que se hacen, ¿no? Uno de ellos, para poder evaluar precisamente, ver en el microscopio todos estos elementos, estas componentes celulares, es hacer este extendido de sangre periférica. Este extendido sí se realiza colocando una gotita de sangre fresca en general, sí, o puede llegar a tener quizás algún anticoagulante, pero lo ideal es que sea fresca, y se coloca un extensor, sí, o otro porta, que con ese se hace el extendido en esta dirección. Se coloca en este sentido, fíjense, tiene un ángulo más o menos de 45 grados y luego se extiende hacia este lado, de manera tal que nos va a quedar algo así, ¿sí? Fíjense que acá es de donde se parte el extendido, una zona central, y después vamos a tener como esta cola, ¿sí? Muchas veces esto es más largo, ¿sí? Esto puede llegar a variar también de acuerdo a cuánta cantidad, si la gota era muy chiquita, si la gota era más gruesa, pero bueno, en definitiva vamos a obtener esto. Esto así, sí, lo que se hace es teñirlo, así como se hacen las tinciones para los preparados histológicos, ¿sí?, también se tiñe en este caso la sangre, y el tipo de tinción se llama tinción de Mayrum-Walchienza. El fundamento es muy similar, solamente que en este caso, para fijar, ¿sí?, todo esto, para fijar la sangre, ¿sí?, se utiliza metanol, y luego los colorantes que se van a utilizar van a ser eosina y azul de metileno, ¿sí? La eosina es el componente que va a teñir a todo lo que son las cuestiones más ácidas, y el azul de metileno todo lo que van a ser los componentes más bien básicos. Una vez que pasa por esta tinción, sí, vamos a observar esto, ¿sí? Fíjense que es bastante más oscuro. Bien, lo que acá les quise graficar, ¿sí?, es la zona en la cual vamos a observar en el microscopio y cómo lo vamos a mirar, ¿no? Algo importante que les tengo que comentar es que los frotis sanguíneos se observan con el mayor aumento del microscopio óptico, ¿sí?, y para ello se tiene que utilizar aceite de inmersión. Entonces el DLTP, lo que nosotros le vamos a colocar a ese frotis es una gotita de aceite de inmersión, y luego recién vamos a poder enfocar con el objetivo de mayor aumento. Idealmente lo que vamos a hacer es buscar esta zona, si no estamos ni bien cerca de la base ni bien cerca de lo que es la cola del frotis, ¿sí?, sino que buscamos una zona cercana a la cola, pero un poco más en el centro, ¿sí? Fíjense que cuando nosotros podamos enfocar, lo que van a observar es una gran cantidad de glóbulos rojos, así que son todos estos, y algunos leucocitos. Lo que tienen que buscar, sí, es precisamente ver que hayan glóbulos rojos dispersos, ¿sí?, no que estén todos apiñados, sino que estén, digamos, más separaditos. Acá lo que les dejo son algunos valores de referencia, ¿sí?, para lo que son los eritrocitos, los leucocitos, los trombocitos, ¿sí? Algo importante es que esto está en células por litro y está dado solamente para adultos. Estos valores, obviamente, como les dije, pueden cambiar de acuerdo al sexo y a la edad de la persona, también si está cursando con alguna patología en específico o con algún estado fisiológico, como puede ser el embarazo. Los valores que yo les comento hasta ahora, por ahí tienen, o lo que les voy a comentar, ¿no?, son valores en mililitro, ¿no?, células por mililitro, no en litro. Y otra cosa que les quería comentar es que fíjense que acá tenemos lo que son los leucocitos. A los leucocitos sobre el total se les suele hacer un porcentaje, ¿sí? Entonces vamos a ver que en mayor porcentaje dentro de leucocitos tenemos a los neutrófilos, seguido por los linfocitos, se continúan con los monocitos y por último tenemos a los eosinófilos y a los basófilos. Fíjense que los basófilos son
los que en menor cantidad tenemos entre un 0 y 0,3%, ¿sí? Eso depende de la bibliografía, en varias bibliografías se toma hasta normal entre 0 y 1%, sí, pero este porcentaje tan bajo hace que sea muy difícil también observarlos en el microscopio, ¿sí? En general, a menos que haya alguna condición o alguna patología específica, cuesta mucho poder encontrarlos en el frotis. Bien, simplemente acá querías comentarles, bueno, los elementos formes, sí, fíjense, los neutrófilos, los monocitos, como los vamos a ver, sí, los neutrófilos con más de un núcleo, sí, fíjense, el citoplasma, digamos, entre un violeta, sí, fíjense que los monocitos tienen un citoplasma mucho más o menos teñido en general, sí, fíjense que el núcleo es bien grande. Acá tenemos los eosinófilos, vieron que yo les decía que adquieren una tonalidad como más rosada esas granulaciones, fíjense que acá se ve bastante bien, ¿no? Como esas granulaciones, porque son más grandes también que los neutrófilos. Fíjense los basófilos, como esas granulaciones son bien azules oscuras, y bien básicas, porque se tiñen con el azul de metileno, y cómo van tapando en casi su totalidad al núcleo de este basófilo. Y después por último tenemos acá los linfocitos, con su núcleo grande, casi nada de citoplasma, y algo que se me había pasado a comentarles es que usualmente ese citoplasma se tiñe como esta coloración azulada, así, grisácea azulada, así, más o menos en esas tonalidades las vamos a ver. Fíjense también que en todas estas imágenes, cómo se ve, ¿no?, la cantidad de glóbulos rojos que hay, ¿no? Todas estas zonas. Y fíjense que, por ejemplo, acá se ven bien estas luces en el medio, ¿sí?, de los glóbulos rojos, se deben a que no tienen núcleo y a que que tienen esta forma, ¿no?, de disco bicóncavo, entonces se ven como de esta forma, ¿no?, con estos halos en el medio. Y bueno, y acá también lo que pueden observar, sí, acá tiene esta porción, acá, sí, fíjense. Esto que se ve tan chiquitito no es un defecto, sino que son las plaquetas. Y fíjense, son mucho más chiquitas. Y también fíjense esto de que les decía que no es algo uniforme. Si ustedes ven los glóbulos rojos, en general ven todos una forma uniforme. Fíjense los leucocitos también. Si bien dentro de su forma, por ejemplo, acá tenemos dos linfocitos, fíjense, son más o menos parecidos. Los eosinófilos igual. Pero las plaquetas, sí, fíjense, los tamaños como que varían un poco, no son tan regulares. Bien, y acá tenemos un poquito más de imágenes, simplemente, bien, de lo que son los leucocitos, que por ahí es lo más interesante y es lo que más vamos a hacer énfasis en que buscan en el práctico, ¿sí? Los neutrófilos, fíjense acá, sí, acá tenemos un neutrófilo con los distintos núcleos y fíjense que este sería un neutrófilo encallado, ¿sí? Estos neutrófilos encallados sí son el estadio dentro de lo que es la maduración de todas estas células, ¿sí? En lo que es la médula ósea. El neutrófilo encallado, ¿sí?, es el estadio anterior al estado maduro del neutrófilo, ¿sí? Entonces, usualmente suele haber un porcentaje muy bajito que es normal, ¿sí? Pero bueno, cuando hay patologías infecciosas, ¿sí?, y hay una gran infección, se suelen haber también estos neutrófilos encallados precisamente porque se manda, digamos, a circulación todo lo que se tiene para combatir la infección, que en este caso quizás no está del todo maduro, pero ya funciona. Bien, los neutrófilos en general van a estar actuando frente a bacterias, frente a procesos inflamatorios, solemos tener un aumento de neutrófilos. Sí, acá tenemos otro neutrófilo también, sí, fíjense que siempre tiene más de un núcleo. Luego tenemos lo que son los eosinófilos. Fíjense que, bueno, justamente en esta imagen tenemos varios eosinófilos juntos. Fíjense que esto ya no se ve tanto como en la imagen anterior, pero tenemos dos lóbulos en todos ellos de los núcleos. Fíjense que tenemos las granulaciones bien notorias, si bien en este caso no son bien naranjas, tienen esa coloración tirando hacia el naranja, ¿sí? Y los eosinófilos en general son los leucocitos que van a actuar ante los procesos de parásitos o ante la actividad o la hipersensibilidad y las alergias, ¿sí? Suelen haber aumentos de estos eosinófilos. Bueno, luego acá tenemos otra imagen de los basófilos, y nuevamente fíjense que
importantes son las granulaciones, y estos también suelen tener una actividad frente a parásitos. Luego tenemos los agranulocitos, ¿sí? Dentro de los cuales encontramos al linfocito, ¿sí? Fíjense, como les dije acá prácticamente es todo núcleo, pareciera que no tuviera citoplasma. Ustedes en el microscopio seguramente que le van a encontrar como un halito azul alrededor, ¿sí? Ese va a ser su citoplasma. Esto lo van a ver así cuando la célula está inactiva, ¿sí? Cuando los linfocitos se activan suelen adquirir más esta forma más similar a un monocito, pero bueno, eso no lo vamos a ver, eso ya sería patológico. Bien, estos linfocitos actúan principalmente en la inmunidad frente a virus, ¿sí? Principalmente virus, como por ejemplo, no sé, el virus del herpes, ¿sí? Se debe haber o tener un aumento de linfocitos. Y luego tenemos los monocitos, que los monocitos, fíjense que son más grandes, ¿sí? Tienen estos núcleos prominentes. Esto es la coloración que yo les decía, a veces sea un poco más rosada, a veces sea un poco más azulada, esos monocitos. Pero bueno, en definitiva, estos monocitos van a terminar siendo, ¿no?, macrófagos que van a actuar en lo que es mayormente la fagocitosis y de distintos componentes, ya sean células, bacterias y todo aquello que necesita ser fagocitado, digamos, es lo que van a cumplir con esta función los monocitos en los tejidos ya como macrófagos, ¿sí? Algo que se me pasó a decirles es que en general nosotros cuando vemos un frotis no vamos a poder distinguir si es un linfocito T, si es un linfocito B o si es un natural killer. Esto se va a detectar por los receptores que van a tener en su membrana, pero se habla en general de que un 70 al 75% de los linfocitos que se encuentran en sangre son linfocitos T, mientras que un 15 a un 20 del porcentaje total van a ser linfocitos B. En general los linfocitos B los encontramos más en los tejidos linfoides, ¿sí? No tanto circulando en sangre. Y bueno, y después el restante, que nos queda un 5 o un 10%, sí van a ser las células natural killer, que son linfocitos también, pero bueno, sin receptores específicos de cierta manera. Bien, y simplemente como para terminar, comentarles rápidamente lo que es el hemograma, ¿sí? El hemograma es el estudio de la sangre completo. ¿Sí? En general, si ustedes van a hacerse un chequeo a un chequeo general, siempre les piden un hemograma. Bueno, el hemograma es el estudio de la sangre completo que va a proporcionar cantidades relativas y cálculos, ¿sí?, obtenidos de células y elementos formes, ¿sí? Y va a estar compuesto por estos, los recuentos celulares sanguíneos de eritrocitos, leucocitos y plaquetas, la cantidad de hemoglobinas, y la hemoglobina, como les dije, es el componente principal que se encuentra en los eritrocitos, el valor del hematocrito, que esto también ya les había comentado, que es el volumen que ocupan los glóbulos rojos, ¿no?, en el total de la sangre, que rondaba más o menos en un 45%. Los distintos índices eritrocitarios, ¿sí?, que son el volumen corpuscular medio, la hemoglobina corpuscular media y la concentración media de hemoglobina corpuscular, ¿sí? Todos estos son índices, no les voy a decir sus valores de referencia porque va a estar muy largo, pero bueno, tienen que ver precisamente con valores de los eritrocitos, que bueno, el volumen sería el tamaño, ¿sí? La hemoglobina es la cantidad de hemoglobinas, y todo esto tienen valores normales, y que ciertas patologías hacen que estos volúmenes, por ejemplo, sean distintos. Cuando los hematíes tienen alguna malformación, ¿sí?, estos volúmenes van a empezar a cambiar, ¿sí? Lo mismo, por ejemplo, en la anemia, cuando hay anemia, ¿sí?, pues vamos a tener menor cantidad de eritrocitos, pero también vamos a tener una menor cantidad de hemoglobinas, y entonces estos valores van a bajar junto con el valor del hematocrito. Y después vamos a tener también el recuento diferencial de leucocitos, que es esto lo que les comentaba, ¿no? De, bueno, tenemos, por ejemplo, 6.000 leucocitos. Bueno, pero estos 6.000 leucocitos vamos a tener 45% que van a corresponder a neutrófilos, 25% que van a corresponder a los linfocitos, ¿sí? 2% sinófilos, 6% monocitos, y entonces más o menos eso es a lo que se refiere el recuento diferencial de leucocitos.
Esto simplemente para que tengan un pantallazo, ¿sí? El hemograma lo van a ver más en detalle en otras materias, así que esto es para que tengan idea de lo que es. Bien. Y bueno, y por último acá les dejo el QR para que puedan ver un extendido de sangre en los preparados virtuales, ¿sí? Lo van a observar de esta manera. Fíjense que acá se ve el frotis y esta es justamente una zona en donde vemos distintos leucocitos y todas las células, ¿sí? En general, cuando uno ve un frotis, intenta buscar zonas en las que los glóbulos rojos no se vean de esta manera tan juntos, sino que sean más bien separados, ¿sí? Pero también, si ustedes ven en esta zona, igual van a poder observar los leucocitos, los que no lo van a poder ver.